Hola, soy Romy Leal y en la conversación del día de hoy tengo a un maestro queridísimo de Miami, que él es mexicano, pero que ha sido maestro mío de actuación, de acento neutro y de la vida, ¿por qué no? Bienvenido, Rubén Morales. Muchas gracias, Romy. Gracias por tu invitación. Encantado de estar aquí contigo platicando sobre este tema. Un placer, maestro, siempre compartir cualquier espacio con usted. Y hoy quiero que nos cuente un poco, que nos lleve un poco luz detrás de cámara de cómo se trabaja el acento neutro para la profesión de la actuación, puntualmente, ¿no? Porque también se trabaja acento neutro para locución, para otros tipos de profesiones, pero hoy nos vamos a enfocar en la profesión del actor y cómo es que se logra ese tan soñado acento neutro. Bueno, el acento neutro básicamente nosotros lo manejamos del punto de vista como una muy buena dicción. O sea, no es el acento neutro como mucha gente piensa que tiene que ser mexicano. No, o sea, el acento neutro es sinónimo de una muy buena dicción, porque en función de una buena dicción es que vamos nosotros construyendo también los personajes de los actores, que se entienda perfectamente lo que ellos quieren expresar. Eso es para mí el acento neutro. Y lo trabajamos con ellos, o sea, a través de los personajes, para que tengan una naturalidad a la hora de estarlo ellos desarrollando y que no se vea marcado, sino que sea todo muy natural, muy fluido. Y esa dicción que habla no tiene que ver con el personaje que el actor esté interpretando. Podría ser una persona que inclusive habla mal, pero la dicción hace que se entiendan todas las palabras. Cuando uno habla masticado, se le dice, o articulado, ¿no? Que mueve todos los músculos de la boca. ¿Es eso la Claro, dicción? o sea, lo que en esta, o sea, en lo que es en relación al trabajo del actor, o sea, se trata que el acento neutro no sea, que no quede, digamos, militarizado, muy marcado, no. Tiene que ser un acento muy fluido y el acento fluido no se logra más que con muy buena dicción. Entonces es importante preparar al actor en cuanto, o sea, a lo que es la dicción, en lo cuanto son los resonadores que uno trabaja cuando uno actúa, porque puedo hablar nasal, pero si quiero hablar acá, entonces tengo que colocarle la voz aquí con un acento neutro. Te repito, el acento neutro es una muy buena dicción y una muy buena proyección de voz. Y con los actores comúnmente montamos personajes de acuerdo, o sea, al perfil del personaje, porque también hay ciertos acentos de, digamos, de gente que es muy humilde o gente que es muy adinerada. Entonces, de acuerdo a eso es como nosotros montamos el acento neutro para cada uno de los personajes y lo trabajamos directamente con el actor para que tenga, o sea, lo más, digamos, natural que él pueda, para que tenga verdad escénica sobre todo. ¿Y por qué nace el tema del acento neutro? Usted sabe que este es un tema que despierta amores y odios, porque hay mucha gente que, y eso no se habla en ninguna parte, ¿y para qué? ¿Y por qué? Si uno habla como de donde uno es, despiertan esos amores y odios. Y entonces yo he leído y sé por clases que he tomado como la de usted, que nace para unificar, ¿no? Para que el vínculo sea creíble. ¿Cuál es su Bueno, opinión? sí, lo que pasa en el acento neutro, o sea, no es que haya nacido ahora, el acento neutro siempre ha existido. De hecho, bueno, ahora que estamos en Estados Unidos, si yo quiero hacer un casting o una audición, digamos, para el cine americano, pues van a decir, él es un latino con acento, o sea, un latino con acento en inglés, o él tiene acento tejano. Entonces, el acento siempre ha existido. ¿Qué pasa? Que aquí en Miami agarró una fuerza muy grande, porque aquí a la hora de contratar, o sea, el elenco para una serie, una telenovela, el papá era argentino, la mamá venezolana y el hijo mexicano. Entonces había que unificar, o sea, la forma de hablar, porque si no, si cada uno de ellos hablara en su propio acento, no les creeríamos los personajes, no creeríamos la historia. Inclusive el actor, o sea, si yo no estoy hablando, o sea, mi acento normal, entonces tampoco me creo el personaje. Entonces es muy importante pensar que el acento neutro, o sea, es una herramienta de trabajo, no es algo forzado que tenga que lograr, no. Es una herramienta de trabajo que tiene el actor para poder representar diferentes personajes. Pero el acento neutro siempre ha existido. Inclusive cuando se hacía la novela, pues hay una subdivisión, digamos, ricos y pobres. El rico era muy formal para hablar y el pobre chale y esto y aquello. Entonces, eso también creaba ciertos acentos. Lo que pasa, te repito, o sea, aquí en Miami agarrados a una fuerza tremenda, pero por la diversidad de nacionalidades que se manejan aquí a la hora de crear un casting para un proyecto. Para resumir, una forma de hablar más pulida, ¿no? Y más articulada, y que da idea ya de una persona que ha estudiado, porque no es la naturalidad, vamos a decir, de ninguna región, de ningún país, sino que es algo que se aprende y que se usa como una herramienta. Pero al igual que el español neutro, también muchas veces nos pasa a los actores
que uno llega al casting y le pidieron español neutro y se llega y es, no, mexicano, es como el acento oficial neutro sería el mexicano, y yo creo que es que porque de alguna manera ahí es donde nacen las televisoras tan grandes que han hecho famosos a miles de actores y de series en el mundo, lo han implementado quizás como este método que usted contaba de también lo que sucede en Miami. No, o sea, no es básicamente que sea mexicano, porque, te repito, el acento neutro es muy buena dicción. O sea, el mexicano también tiene muchos acentos. Ahora, el mexicano es como digamos, una marca. O sea, no hay un acento mexicano, porque en México hay muchos tipos de acentos. Igual que en Argentina, o sea, no hay un acento argentino, hay diferentes acentos en Argentina. Entonces, no se puede, o sea, manejar con un solo nombre. Lo que pasa es que el acento neutro es muy buena dicción, es perfecta dicción, que se te entienda perfectamente todo lo que estás hablando. Por eso es que no podemos definirlo o tener una categoría mexicano. O sea, no, es simplemente una buena dicción. Eso es lo más importante en el acento neutro, y como todo, o sea, conlleva desde una base de estudio que empiezas con las vocales, los diptongos. Entonces hay que armar muy bien la posición de la boca, porque estamos acostumbrados a hablar de alguna forma, o sea, como en nuestros países, con la boca cerrada, entonces hablamos así, entonces no se nota mucho. No, somos oradores nosotros. O sea, el espectador nos tiene que entender perfectamente lo que estamos hablando para crear esa tensión entre el espectador y la historia que está sucediendo. Es muy importante, repito, acento neutro, es muy buena dicción, no es acento mexicano. Sí, pero bueno, sí, de alguna manera lo entiendo perfectamente, y en inglés, como citaba antes, también pasa, porque uno puede ser de New York y tener su acento neoyorquino, y Claro. necesita neutralizarlo para ciertos personajes o para unificarse con el resto del crew de actores. Pero de alguna manera también es verdad esto de que a veces nos piden acento mexicano. Es un mercado muy grande en Estados Unidos, hay una población muy grande mexicana, parte de Estados Unidos, back in the days, como hace muchos años, no era parte de Estados Unidos, de México. Entonces Claro. hay una incidencia muy grande mexicana aquí, y es real también que tanto a veces una producción puede pedirlo neutro, como también lo piden mexicano, y que yo en mi caso siempre lo hago con muchísimo respeto, porque como usted dice, ¿no? No hay un solo acento para cada país, pero sí el acento que mayormente se conoce de cada país es el capitalino. En mi caso, por ejemplo, yo soy del norte de mi país y se habla muy parecido al Perú, y casi nunca uso mi acento natal, porque ya al trabajar el neutro de Argentina es el porteño, que se dice que es el del puerto, que es de la capital de Buenos Aires. Entonces tuve que aprender a hablar español del puerto, ¿no? De esa zona de mi país, y así me quedé hablando, porque es como trabajo y uno tiene como que zambullirse para aprender un acento nuevo, ¿no? A veces siento eso, que al principio cuesta muchísimo, porque uno tiene que hasta el fondo ir y practicarlo en su 24/7 toda la semana para de verdad poder agarrarlo, y luego sí, ya puede usarlo como un botón, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, a final de cuentas, o sea, el acento neutro es una herramienta de trabajo del actor. O sea, no es algo que sea muy obligatorio. Es simplemente una herramienta que va a ocupar en ciertos casos. No es que lo vaya a ocupar siempre. A la hora que uno construye un personaje, pues tiene cierto acento. Digamos, desde el punto de vista de idiosincrasia, ricos y pobres, pues tu acento es diferente cuando tú eres una persona de dinero a una persona que eres humilde. Entonces, en función de eso, por eso te repito, es muy buena dicción. O sea, es una herramienta de trabajo para uno, el acento neutro, para usarlo siempre y comunicarnos y realmente que nos entiendan hablando. Para eso, como les digo a los actores, hay que prepararse. O sea, los actores comúnmente llegan a un nivel donde ya no se preparan, sienten que ya están listos para todo, y no, o sea, la preparación es constante y sonante, siempre, recordando que nuestros músculos son abstractos. O sea, el músculo de la imaginación, el músculo de la memoria, el músculo mismo de la actuación, el músculo de la dicción. O sea, siempre tenemos que estarlos ejercitando y cuidando siempre que estén al 100%, para que cuando nosotros los vayamos a usar, pues tengan, esa perfección hasta cierto punto de poder lograr grandes trabajos como actores. Pero el acento neutro, o sea, es esto, es hablar correctamente. Eso es básicamente. ¿Cómo anunciaría usted como los pasos principales cuando ya se está en una clase? Uno se anotó en la clase de acento neutro. ¿Qué es lo que voy a ver para mejorar mi dicción, pulir mi lenguaje?
¿Cuáles son los puntos más importantes, esto de las letras más difíciles para algún país o alguna región? ¿Cómo es eso? ¿Cómo manejas eso? Mira, básicamente lo más importante, empiezas como en la vida real, empiezas con las vocales, después sigues con los diptongos y enseguida te vas a los trabalenguas. Hay letras que son muy típicas, sobre todo en los países de Centro y Sudamérica, que no se pronuncian, que son 5 letras básicamente. Es la S, la R, la N, la D y la L. ¿Por qué? Por terminación. Normalmente estamos acostumbrados por nuestros países, digamos, por darte un ejemplo, sí, estoy bien, estoy bien. No, es estoy bien. Tengo que terminar con mi N arriba. Normalmente las letras del paladar, las que terminan en paladar, o sea, son las que no pronunciamos. Es L, N, R, S y D. Son las letras más importantes de que tienen que tener un sonido muy bien. Pero estamos acostumbrados a alzar la voz. Las vocales son A, E, I, O, U. No es A, E, I, O, U. O sea, tienen que tener un sonido personal cada letra. Ese es lo importante. Entonces, si nosotros no le damos ese sonido, o sea, no adquiere realmente su sonido natural. Por eso es que empezamos con las vocales. La posición de la boca es muy importante en las vocales, que es como empiezan también los niños a hablar. Mientras los niños no aprenden las vocales, no pueden trabajar, o sea, muy bien su dicción. Entonces, todo empieza en las vocales, después seguimos diptongos, que es otra cosa también donde es tienda, no es tienda, es tienda, IE. Entonces, es muy importante saber, o sea, todo eso, porque si no, estamos corriendo cuando hablamos. Entonces, ya no diccionamos perfectamente bien para que nos entiendan. De ahí sigue un proceso donde se trabajan trabalenguas, donde se trabaja lectura, donde se trabaja speech, o sea, que uno desarrolle bien hablando y todo, para tener una continuidad y sobre todo naturalidad. En el sentido cuando te expresas, no estar, ya terminé o no, no, o sea, saber que lo puedo dominar, o sea, hasta que lo domines. Entonces es a través de la lectura, es a través de colocar, o sea, todas estas letras bien colocaditas junto con sus vocales, y entonces es que empiezas a trabajar muy fuerte en esto. Pero como todo, Romy, todo es práctica. Y no es solamente práctica de una semana, es una práctica que tú llevas por mucho tiempo, como los cantantes. Los cantantes pues, tienen que surfear. Si no, o sea, ellos se maltrataría su voz. Entonces todo el tiempo tienen que estarse preparando. Igualmente es el actor. O sea, tiene que prepararse constantemente. Usted, por ejemplo, esto que decía, hay que practicar, ¿es toda la clase oral o también es escrito y se marcan con colores las letras que a uno le es difícil? ¿Cómo es esa parte escrita del lenguaje? También de... Normalmente, sí, o sea, normalmente tú tienes un script, entonces sobre ese script, si vamos a trabajar la escena o de eso, entonces subrayamos las letras que tú realmente no pronuncias. En este caso, por si pues, todas las S. Digamos que en este del venezolano, ¿qué es esto? Dice, y es ¿qué es esto? Entonces subrayamos la S para que se pronuncie y tenga su sonido real, no un sonido como J. Esto, es esto. O sea, que suene realmente. Entonces, es lo que se trabaja básicamente. Siempre es lectura. ¿Para qué? Para adquirir una confianza a colocar la lengua siempre que esté trabajando en su posición normal. Entonces es lectura y speech. Entonces es lo más importante. Y sobre todo saberse escuchar. Porque si tú no te sabes escuchar, o sea, no sabes si estás hablando bien o mal. Eso es lo interesante también, conectarte tú mismo con tu oído y escuchar que estás diciendo las palabras correctamente. Y en cuanto al vocabulario, usted cuando hace esto de leer, ¿no? Y que uno lee y los guiones y el lenguaje que se maneja, ¿no? En cada historia, de hecho, o en cada personaje, también hace mucha corrección sobre, por ejemplo, que en Argentina decimos carro o al bus, en algunos países le dicen camión, y, ¿no? Como hay como sutilezas también del lenguaje que a veces no se entienden en los demás países de habla hispana. Eso también Bueno, se... sí, lo que pasa es que acuérdate que o sea, los guiones están escritos de acuerdo al lugar. Cuando el guión cambia es cuando el actor lo agarra. El actor lo agarra y lo hace el guión para él. No, ahí en el vas y esto, o sea, no, es muy difícil. Si no encontramos la palabra vas, es porque estamos trabajando con gente que domina los dos idiomas o se desarrolla en un lugar como Estados Unidos. Pero si yo estoy en México, no puedo decir, ahí la estación del vas, o sea, sería ilógico, o sea, un guión jamás estaría escrito así. El actor a veces daña el guión, o sea, usando su propio lenguaje, improvisando para interpretarlo, pero normalmente los guiones están escritos de acuerdo al lenguaje del lugar. O sea que hay que respetar siempre el contexto del guión y no apropiarse, sí, del personaje, pero no de las palabras que el escritor no cambiar, ¿no? Las palabras, ser respetuosos con eso.
En Claro, cuanto mira, sí, actualmente no se maneja el guión como tal. Pero ahorita en el no acting, o sea, tú haces el texto tuyo, lo haces tuyo, entonces tú lo manejas. Lo que no puedes usar, o sea, son palabras que no vayan de acuerdo al personaje o palabras que no vayan de acuerdo al lugar. Pero no es que literalmente, como en el teatro, tengas que decir tus líneas. Actualmente hay mucha soltura. Nosotros como directores soltamos al actor. Lo soltamos un poco, claro, que no se nos salga mucho de lo que es el contexto de la atmósfera de la escena, y que sea coherente en lo que va hablando y que no se extienda tampoco mucho, porque hay determinado tiempo por cada escena. Entonces, se le suelta un poco el actor, porque el actor tiene que tener la capacidad de improvisar. No, en dado caso que se le olvide, puede improvisar fácilmente sobre la misma marcha del desarrollo de la escena. Claro, y para poder improvisar, sin duda hay que incorporar vocabulario, que esto es clave, siento yo, para que se entienda en cualquier nación de habla hispana. Hay un vocabulario también que se considera neutral en el sentido de que lo entienden en cualquier otro país. ¿En cuánto tiempo, maestro, usted cree del alumno que más tiempo le ha costado al que más rápido ha agarrado esto del acento neutro? Un promedio más o menos que usted diga, en tanto tiempo una persona aplicada sale hablando ya pulido su español neutro. Bueno, una persona, o sea, dedicada, disciplinada, yo en 6 clases lo dejo listo hablando acento neutro. En 6 ¡Wow! clases. 6 clases. Pero si eres disciplinado, acuérdate que la clase no depende de lo que lleves conmigo en esa hora. La clase depende de toda la práctica que tú hagas. Si tú no practicas, si tú tomas la hora nada más conmigo y sales y sigues hablando tu acento, pues nos vamos a tardar mucho tiempo. Pero si tú eres disciplinado, o sea, con las tareas que se te asignan y todo, pues yo me comprometo en que 6 clases tú estés, digamos, por encima del 90-95% de lo que es el acento neutro. Fantástico, hermoso escuchar que se puede y en esos plazos. Y le iba a hacer una pregunta también sobre si ha tenido que lidiar alguna vez con algún alumno o con los familiares de algún alumno. No sé si le ha pasado, pero los que hemos estudiado acento neutro, lo he hablado con actores venezolanos, con cubanos, de todas las naciones. Nos pasa un poco que en este afán de tomar tan rápido la lección, uno llega a la casa y habla neutro, y entonces la familia es como que, ¿qué le pasa? ¿Por qué habla así? Siempre hay como, a mí no me ha pasado, de mi experiencia tengo que decir, mis mejores amigos, mi pareja, todo el mundo se ha esmerado en que yo hable más neutro y me hablaban como caricatura mexicana para que yo Claro. ha sido muy bonito, pero sé que normalmente las familias son los primeros de qué le pasa. ¿A usted le ha pasado o conoce otros actores que hayan tenido estas... Bueno, casi todos los alumnos tienen ese problema familiar. ¿Por qué hablas así? Ve, ya nada más cuando estés en tu clase hablas así o cuando actúes. Entonces, los intimidan mucho, o sea, pero es la disciplina de uno la que uno tiene que mantener. Siempre vas a ser atacado por tus amigos, por tu novia, por tu esposa, tu papá, o sea, cualquier pariente que esté a tu alrededor, porque te escucha hablar diferente. Te escucha hablar diferente, entonces inmediatamente le llama la atención y empiezan las burlas, empieza todo esto, pero uno lo tiene que tomar profesionalmente, porque es una herramienta que yo voy a usar en mi trabajo, que yo la necesito. Entonces no puedo entrar en el juego, sino que respeto lo que piense la gente. Como les he dicho, respeto lo que piense, pero tienes que practicarlo. No puedes dejar de practicarlo. Si no lo puedes practicar con ellos, bueno, practícalo con otras personas. Vete a una tienda, vete a algún lugar donde tú puedas desarrollar tu acento neutro. Pero sí, no, a veces la gente es bastante agresiva, sobre todo los familiares, que no quieren que pierdan esa esencia, ¿no? De donde vienen, del país o la región. Y uno no deja de ser uno, hable los acentos o los idiomas que hable, uno en el corazón es donde lleva su patria, pienso yo, ¿no? Claro, exactamente. Tu patria siempre y tu familia siempre están en tu corazón. O sea, eso no se pierde nunca. Una cosa es el trabajo y otra cosa es lo humano que uno es también. Esa Así. es la diferencia. Amar a los propios y a dejarlos pasar por encima sus opiniones a pesar del amor de que las tengamos y volcarnos al 100%. Maestro, la última pregunta antes de terminar. ¿Usted cree que se Diga. puede aprender español neutro solo en la casa, autodidactamente, con videos, o hay que tomar clases con un maestro? No, solo no puedes, solo no puedes. Tienes que tomar clases con un maestro, o sea, es como el canto también, o sea, tú puedes ser afinado, puedes ser todo, pero tienes que ir con un maestro a tomar clases para que te afine perfectamente, o sea, digamos más bien profesionalmente. O sea, yo puedo tomar clases de acento solo, pero no tengo la seguridad de que es correcto lo que estoy haciendo. Tienes que ir con un profesional para que tengas la seguridad de que es correcto el proceso que tú estás tomando de aprendizaje. Sí es importante, o sea, tomar las clases
con alguien que sepa. Hecha la recomendación a estudiar español neutro, a pulir ese vocabulario y esa dicción para ser los actores que deseamos ser. Muchísimas gracias, maestro. Hablaremos de este y muchos otros temas. Profundizaremos más en otros temas del acento neutro y también en muchos otros temas de la actuación con usted. Por ahí lo libero, que sé que está de aquí para allá dando conferencias y muchas entrevistas, dando por ahí, estando muy activo, sigue trabajando como productor de Telemundo y dando sus clases. No sé si está dando clases online también, maestro. Sí, estoy dando clases online actualmente. Ahorita, como estamos en la cuarentena, estoy dando clases online de acento y junto un poco de actuación también. Y pues, estamos trabajando, seguimos trabajando. Esto no puede parar, uno tiene que seguir produciendo, produciendo y produciendo. Y la verdad, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí en tu programa y encantado de un día volver a platicar, desarrollar otros temas que son del mismo medio de nosotros. Y yo encantado, con la mejor disponibilidad siempre, y cualquier pregunta, cualquier cosa, me pueden encontrar en las redes y yo encantado de platicar con toda la gente que te ve. Aquí abajo van a estar todas sus redes para todo el que lo quiera contactar y también nos pueden dejar preguntas para nuevos encuentros, nuevas conversaciones que ojalá sigan mucho después de la cuarentena. Este poquitito, no como aporte que hacemos de llevar un poco de luz a detrás de cámara también. No solo iluminamos la escena, sino el detrás de cámara. Gracias, maestro, de nuevo. Gracias, hija. Suerte. Bye, bye. Igual. Chao, maestro.